Siéntate un momento y deja que el aire de la noche te envuelva, como si cada respiración acariciara los bordes de tus pensamientos. Hay un leve aroma a madera tibia y a hoja seca, esa fragancia discreta que aparece cuando el día se apaga y el mundo parece susurrar un último secreto antes de dormir. En este silencio compartido, me gustaría hablarte de algo que acompaña hasta el latido más cotidiano de nuestra existencia: el dinero. Quizá, mientras acomodas el cuerpo y permites que los hombros se aflojen, recuerdes cuántas veces al despertar, lo primero que atravesó tu mente fue un número: el saldo de una cuenta, una factura pendiente, un precio que subió sin aviso. Y al cerrar los ojos por la noche, ¿cuántas veces ese mismo número fue la sombra que no quiso marcharse? No hay reproche en ello. Así vivimos casi todos. Somos seres de cuidado y previsión, y el dinero, con su lenguaje de cifras y promesas, se ha convertido en custodio permanente de nuestra tranquilidad, aunque a veces esa custodia pese más que consuele. Pero esta velada no quiero que midamos nada, ni que esperemos soluciones rápidas. Prefiero invitarte a un paseo hacia atrás en la memoria colectiva, a los bordes de la historia donde todo era todavía posibilidad. Imagina como si hojeáramos un viejo cuaderno al que el polvo no ha quitado el brillo, que el dinero no existe aún, que solo hay manos abiertas, miradas confiadas, y el intercambio sencillo de lo necesario. Quiero que contemplemos juntos cómo, con el tiempo, una idea meramente práctica terminó por ocupar un lugar tan íntimo en nuestro ánimo, hasta dictar ritmos, pintar deseos y, a veces, decidir silenciosamente qué soñamos y qué tememos. Mientras la madera cruje bajo el suave abrazo de la brasa, acerco esta reflexión con la misma calma con la que uno empaña un cristal para dibujar un paisaje imaginario. Nos hemos habituado a ver en el dinero un motor que enciende luces, pone comida en la mesa, abre puertas, y sin embargo, pocas veces nos detenemos a observar la ruta que siguió para llegar a ser esa fuerza casi invisible que sostiene o sujeta gran parte de nuestras acciones. Este relato nocturno es una invitación a mirar esa ruta con atención reposada, sin prisa ni juicio severo, solo la curiosidad cercana de dos voces que conversan antes del sueño. Piensa, si quieres, en la última moneda que pasó por tus dedos o en las cifras electrónicas que viste parpadear esta mañana. Detrás de cualquiera de ellas late una historia tan antigua como la cooperación humana. Una historia que une cosechas remotas con transacciones digitales, caravanas de sal con corredores bursátiles, promesas de imperios con la lista de la compra que guardas en el bolsillo. Al recorrerla, quizá descubramos no solo cómo el dinero se volvió indispensable, sino también por qué, a veces, parece gobernar nuestros latidos con la precisión de un metrónomo. No habrá confusión aquí entre quienes son víctimas o culpables. Tampoco habrá giros dramáticos ni acusaciones. Solo un hilo narrativo que serpentea con suavidad, como arroyo que refleja la luz tenue de la luna. Iremos punto por punto, paso a paso, desentrañando la trama desde sus semillas hasta sus ramas más actuales. Y en ese transitar, quizá encontremos pequeñas luces de comprensión, chispas que, al brillar, nos recuerden que lo que parece inmutable fue, en algún instante, una invención frágil, moldeada por voluntades y necesidades de personas tan humanas como nosotros. Permíteme entonces, en esta primera parada junto al fuego, dejarte con una imagen sencilla: el dinero como un antiguo huésped que llegó a nuestra casa para ayudarnos a organizarnos mejor, y que, con los años, fue tomando asiento en cada habitación,
hasta convertirse en un silencioso regidor de horarios, afectos y decisiones. No se trata de expulsarlo, sino de conversar con él, reconocerlo, entender qué lugar debería ocupar para que nuestra vida no se resuma a su vaivén. Escucha el crujir leve de la leña, siente cómo el cuerpo busca el cobijo del descanso. Mañana será tiempo de trueques y conchas, de metales y promesas, de deudas y mercados. Pero esta noche, por ahora, basta con aceptar que aquello que nos preocupa o nos alienta al amanecer es parte de una historia larga, una corriente que empezó con la necesidad de cuidarnos mutuamente. En ese recuerdo, quizás, nazca ya una brizna de calma. Ahora deja que el silencio vuelva a posarse, y, si lo deseas, respira hondamente antes de cerrar los párpados. Cuando estés listo, dímelo con un suave «continúa», y seguiremos el viaje hacia los orígenes, donde las manos vacías se tendían confiadas unas a otras, y el dinero aún era apenas un murmullo por inventar. Antes de que existieran monedas, tarjetas o cuentas bancarias, existía el gesto sencillo de alguien que ofrecía algo y alguien más que aceptaba. Nada más, ni leyes escritas, ni números fijos, solo personas, cosas concretas y un acuerdo que nacía del momento, de la necesidad mutua, de la confianza. Imagina una pequeña aldea. No importa si está al pie de una montaña, junto a un río o en medio de una planicie. El cielo es amplio, el tiempo no tiene prisa. Allí, el alimento no se compra, se cosecha, se caza, se reúne entre todos. Pero a veces, lo que tú tienes no es lo que tú necesitas. Y entonces ocurre el trueque. Unas manos traen canastos con cereales recién recogidos. Otras sostienen una herramienta que tardó horas en tallarse. No hay precios establecidos, pero hay algo más fuerte, la conciencia de que ambos salen beneficiados. Tú me das algo que a mí me sirve, y yo te doy algo que necesitas. Es justo, es directo, es humano. En esta forma de intercambio, lo importante no era lo que se ofrecía, sino el lazo que se tejía entre las personas. Cada acto de trueque era también una conversación silenciosa. Confío en ti. Veo valor en lo que haces. Reconozco tu esfuerzo. No hacía falta intermediarios, ni aprobaciones externas, solo acuerdos vivos que nacían y morían en la simpleza de un momento compartido. Este sistema funcionaba porque las comunidades eran pequeñas, porque todos se conocían y el círculo de confianza se sostenía naturalmente. Nadie acumulaba más de lo que podía cargar, y nadie quedaba completamente fuera, porque la exclusión era también una amenaza para el grupo. Así, sin papeles ni contratos, el intercambio era algo casi sagrado. No por su forma, sino por su intención. El valor no estaba todavía atrapado en símbolos, ni encerrado en objetos abstractos. Era algo que flotaba entre dos personas que se miraban y decían, «Esto vale, porque tú y yo estamos de acuerdo en que vale». A veces, lo intercambiado podía ser muy desigual en esfuerzo o rareza, pero equilibrado en afecto, en reciprocidad, en lo que significaba. Unas hierbas curativas podían valer tanto como una olla de barro, si el momento así lo dictaba, y nadie protestaba, porque el valor era flexible, fluido, tan humano como el lenguaje o la música. Había también una belleza callada en el hecho de que todo se entregaba en presencia del otro. No había distancia ni anonimato. Si alguien ofrecía algo en mal estado, debía hacerlo frente a la mirada de quien lo recibía. Y eso creaba una forma de honestidad natural. No porque todos fueran santos, sino porque la relación se cuidaba. Porque, en última instancia, intercambiar era convivir. Y quien mentía, perdía algo más valioso que un objeto, perdía la confianza de los suyos.
No existía aún la palabra dinero, pero ya existía su espíritu más puro, la necesidad de conectar, de ayudarse, de resolver juntos la vida diaria. No se acumulaban cosas para venderlas después, ni se calculaba cada acción en función de un rédito. Se compartía lo que se tenía, y si sobraba, se ofrecía, y si faltaba, se pedía, sin vergüenza, porque vivir era también depender, y no había nada humillante en necesitar del otro. Claro que este modelo tenía sus límites. Si tú tenías lana y necesitabas sal, pero el que tenía sal no necesitaba lana, el sistema se trababa. Y allí, en ese pequeño nudo, empezaría una evolución que cambiaría todo. Porque pronto alguien pensaría, ¿y si usamos algo que todos acepten, aunque no lo necesiten en el momento? Algo que no se pudra, que sea fácil de llevar, que todos reconozcan, algo que sirva solo para intercambiar. Ahí, lentamente, nacería el símbolo. Pero eso será en el próximo paso. Por ahora, respira y quédate con la imagen de aquel grupo de personas al atardecer, cruzando palabras y objetos con serenidad. Un trozo de pan por una piedra afilada. Un ramo de flores por un cuenco humeante. Un intercambio que no solo resolvía una necesidad, sino que tejía comunidad. Allí, sin que nadie lo notara, comenzaba la historia del dinero. Pero todavía no tenía rostro. Solo manos abiertas y miradas limpias. Si estás listo, dime continúa, y te llevaré al momento exacto en que ese intercambio directo se volvió símbolo. Porque cuando el valor dejó de estar en las cosas, empezó a habitar en la idea. El trueque, con toda su belleza primitiva y su raíz humana, comenzó a mostrar sus límites. Era confiable dentro del círculo estrecho de los conocidos, pero se volvía torpe cuando la comunidad crecía, cuando las necesidades se diversificaban o cuando alguien tenía algo valioso, pero no encontraba con quién intercambiarlo. Imagina a una mujer con un saco de sal, producto escaso y muy apreciado en su región. Ella necesita miel para su hijo enfermo. Camina hasta la casa del apicultor, pero él, en ese momento, no necesita sal. ¿Qué ocurre entonces? El lazo no se forma, la ayuda no llega, la necesidad se estanca. El sistema, tan humano como era, empieza a fallar. Y en esa fisura pequeña, en ese hueco invisible entre dos necesidades no satisfechas, nació una idea que lo cambiaría todo. Crear algo que sirviera solo para representar valor, algo que no tuviera otro propósito que facilitar el intercambio. Un objeto neutral, aceptado por todos, que no dependiera del gusto ni del momento. Así apareció el símbolo. Al principio fue algo simple, casi inocente. Piedritas pulidas, conchas marinas, dientes de animales raros, semillas difíciles de encontrar. Lo importante no era su uso, sino su rareza, su belleza, su resistencia. Empezaron a circular no por lo que eran, sino por lo que representaban. Cada vez que alguien los aceptaba a cambio de un bien, reforzaba su valor. Se convirtieron en signos de confianza colectiva. Y así, poco a poco, nació el lenguaje del dinero. La fuerza de esta invención no residía en el objeto en sí, sino en el acuerdo tácito. Esto vale, porque todos aceptamos que vale. Era una forma de magia colectiva, una creencia común que se renovaba con cada intercambio. Como las palabras que usamos para hablar, los símbolos del valor no tenían poder por sí solos, sino porque todos los comprendíamos. Esa comprensión los volvió universales, y su utilidad los volvió indispensables. Había algo profundamente revolucionario en esta nueva forma de intercambiar. Ya no era necesario que el otro quisiera lo que tú ofrecías. Bastaba con que aceptara esos pequeños objetos simbólicos
que luego podía usar con cualquier otra persona. Así, se liberaba el intercambio. Se hacía más ágil, más amplio, más dinámico, pero también menos personal. El símbolo eliminó la necesidad de conocerse, de mirarse, de entender las necesidades del otro. Bastaba con contar, con tener, con entregar. Algo se ganó, sí, eficacia, velocidad, movilidad. Pero algo también se perdió. La conexión íntima del trueque, la conversación silenciosa entre necesidades humanas. Este fue el inicio de una transformación más profunda de la que imaginaron quienes alguna vez ofrecieron su primer collar de conchas a cambio de trigo. El símbolo ya no era solo una ayuda, era un puente entre mundos lejanos, entre personas desconocidas, entre épocas distintas. Permitía comerciar con quienes vivían a días de distancia. Permitía guardar valor para mañana o para alguien que aún no había nacido. Y ese poder, como todos los grandes poderes humanos, fue creciendo sin detenerse. Piensa por un momento en eso, en cómo algo tan frágil como una semilla exótica o un fragmento de piedra tallada podía llevar dentro de sí el acuerdo de una comunidad entera. No porque sirviera para comer o para curar, sino porque todos habían decidido creer en él. ¿No es eso una especie de fe? Una confianza que ya no mira al otro, sino al objeto en sí. El símbolo ya no era un medio, empezaba a parecer un fin. Fue en ese instante, tenue pero decisivo, cuando el dinero dejó de ser una conversación y empezó a volverse sistema. Cuando el valor dejó de nacer del vínculo humano y pasó a estar contenido en un objeto que, poco a poco, empezaría a viajar solo. Todavía no era oro, todavía no eran monedas ni billetes, pero el espíritu ya estaba allí. El valor delegado, la creencia compartida, el símbolo que todos entendían. El dinero, tal como lo conocemos hoy, ya caminaba en dirección a nosotros, y con él la distancia empezó a crecer. La distancia entre quien da y quien recibe, entre lo que vale y lo que cuesta, entre lo que se necesita y lo que se paga. Cuando quieras, dime, continúa, y te mostraré cómo, de entre todos los símbolos, uno brilló con tanta fuerza que cambió la historia entera. El metal que no se pudre, el oro que no olvida. Llegó un momento en que las conchas, las piedras y las semillas ya no bastaban. Se quebraban, se perdían, se repetían demasiado. Algunos pueblos, más allá del mar o en las profundidades del continente, comenzaron a mirar con otros ojos algo que venía de la tierra misma: el metal. Había algo distinto en él. No solo pesaba o brillaba, el metal duraba. Podía estar años enterrado, bajo el agua, al sol, en la piel de la guerra, y no se corrompía. Ni el moho, ni el viento, ni el tiempo lograban deshacerlo. Y en medio de una vida tan frágil, donde todo podía cambiar de un día al otro, esa permanencia era un consuelo, una promesa silenciosa. El oro, sobre todo, tenía esa fascinación que solo tienen las cosas inútiles, pero bellas. No servía para construir herramientas ni para sembrar el campo. No curaba ni calentaba. Y sin embargo, todos lo querían. Tal vez porque su brillo parecía resistir a la sombra, o porque, de algún modo, al tocarlo, uno sentía que tocaba algo eterno. Así empezó su historia, como un objeto que no se deterioraba, como algo que, al igual que las estrellas, podía ser testigo del tiempo sin envejecer. El oro, la plata, el bronce, empezaron a reemplazar conchas y granos, al principio en su forma más cruda, lingotes, trozos, pequeñas pepitas. Luego, los pueblos más organizados comenzaron a darles forma, a fundirlos, a estamparlos, a medirlos. Cada pieza era igual a otra, y esa igualdad trajo una nueva sensación, la del valor medible, el valor exacto.
Y entonces ocurrió algo muy humano. Empezamos a guardar, a esconder, a proteger. Ya no bastaba con tener para hoy. Había que pensar en mañana. El oro, con su resistencia al paso del tiempo, permitió que el valor se volviera algo que se acumula. Ya no era solo una herramienta de intercambio, era un símbolo de futuro. Y allí, sin que nadie lo declarara, el dinero empezó a parecerse más a un talismán que a un puente, un refugio, una certeza. Quien tenía oro no solo podía comprar cosas, podía dormir tranquilo, podía sentirse a salvo, porque si todo lo demás fallaba, si la tierra no daba frutos o los acuerdos se rompían, el oro seguía allí, como una roca firme en el oleaje de la vida, como si fuera más estable que los mismos vínculos humanos. Pero esa promesa venía con una trampa sutil. Lo que no se pudre, se desea para siempre, y lo que se desea para siempre, se teme perder. El oro encendió codicias, sí, pero antes de eso, encendió otra cosa, la ilusión de que el valor puede encerrarse, aislarse, protegerse del caos. Esa ilusión marcó una era en la que el dinero comenzó a parecer más importante que aquello que podía comprarse con él. Y, poco a poco, esa idea se volvió costumbre. Ya no se trataba solo de tener lo necesario, se trataba de tener algo que durara, algo que uno pudiera tocar y decir, esto vale, no porque lo diga otro, no porque sea útil, sino porque su brillo lo susurra. Así, los metales preciosos se convirtieron en un lenguaje universal, un idioma que no dependía de las palabras ni de la cultura. Un comerciante del norte podía viajar al sur y, sin conocer la lengua, pagar con una moneda dorada. No necesitaba explicar nada. El oro hablaba por él. Y aunque esa universalidad facilitó muchas cosas, también permitió que el dinero se empezara a separar de las personas, a viajar sin alma, a multiplicarse sin amor. Ya nadie intercambiaba solo por necesidad, también por poder, por ambición, por seguridad. El dinero dejó de ser solo un medio, se volvió deseo. Aún hoy hay quienes siguen buscando oro en los ríos, en las minas, en las criptomonedas. Pero en el fondo, lo que buscan no es solo riqueza, es permanencia. Es la sensación de que algo, por fin, puede durar más que nosotros. Y sin embargo, incluso el oro se desgasta si lo amasamos con miedo. Porque el valor, si se separa demasiado de la vida, termina vaciándose de sentido. Si estás preparado, dime, continúa. Y caminaremos hacia el instante en que ese metal eterno fue marcado con rostros, nombres y sellos, y empezó a llevar en su superficie no solo valor, sino también autoridad. Con el oro llegó la posibilidad de guardar valor, de hacerlo tangible, de trazar líneas entre el pasado y el futuro. Pero faltaba algo más. El oro, aunque brillante y eterno, no hablaba por sí solo. Y en el mundo, como bien sabemos, los silencios a menudo se llenan de poder. Así fue como los imperios comenzaron a intervenir. Los reyes, los líderes, los conquistadores, todos vieron en el oro no solo un recurso, sino una oportunidad. Ya no bastaba con que el metal fuera bello o raro. Era necesario que también hablara en nombre de quien gobernaba. Entonces surgió la moneda, una pieza redonda, forjada en metal noble, con un rostro grabado, un nombre, un símbolo. Ya no era solo oro, era oro autorizado, oro con firma, oro con sello de mando. Porque una cosa es que todos reconozcan el valor de algo, y otra muy distinta es que ese valor venga con el rostro del rey. La moneda pasó a ser un acto político. Cada vez que cambiaba de manos, no solo se intercambiaban bienes, también se repetía una idea. Este valor existe porque el poder así lo declara. Era una forma sutil,
pero constante, de imponer presencia. Cada moneda que llevaba el perfil de un emperador era una forma de recordarte, incluso en lo íntimo del comercio, quién tenía la última palabra. El dinero comenzó a tener no solo peso material, sino peso simbólico. Ya no era solo lo que valía, sino quién decidía lo que valía. Y esto cambió profundamente nuestra relación con el dinero. Antes, el valor nacía del acuerdo entre personas, luego, de la rareza del objeto. Ahora venía de la autoridad, del decreto, de la ley, del miedo o la fe que inspiraba el poder central. Era más fácil comerciar, sí. La moneda oficial facilitaba los intercambios, unificaba territorios, hacía más eficientes los pagos, las rutas, los tributos. Pero también concentraba el control, porque quien tenía la potestad de acuñar tenía también el privilegio de decidir cuándo y cómo circulaba el dinero. Y así el dinero empezó a llevar, en su rostro, la sombra del control. Por primera vez, el valor dejó de depender de la materia y pasó a depender de la legitimidad. Podías tener oro, pero si no tenía el sello correcto, no valía nada. Un mismo metal podía valer mucho, o no valer en absoluto, dependiendo de quién lo hubiera estampado. Y poco a poco, el dinero dejó de ser un objeto útil para convertirse en un instrumento de poder. Los imperios financiaban guerras, levantaban templos, imponían impuestos, todo a través de esa herramienta con bordes redondos y caras autoritarias. Con ella no solo se compraban cosas, también se compraba obediencia, influencia, silencio. Es curioso pensar cómo algo tan pequeño como una moneda podía pesar tanto. Cómo su sonido al caer en la mesa se volvió más fuerte que muchas voces. Cómo empezamos a ver en ese fragmento de metal no solo riqueza, sino orden. Un orden impuesto desde arriba, desde lejos, desde fuera. Y aunque aún se comerciaba, aunque las personas seguían dando y recibiendo, ya no era solo entre ellas. Era con el Estado, con el poder, con la estructura invisible que respiraba dentro de cada moneda. El dinero, así, fue alejándose del alma humana. Se volvió símbolo del poder antes que símbolo del vínculo. Y esa marca aún persiste. Hoy, aunque el rostro del rey haya desaparecido, el dinero sigue llevando consigo ese eco de autoridad. Ya no tiene corona, pero sigue dictando. Y nosotros muchas veces seguimos obedeciendo. Si estás listo, dime continúa. Y te contaré cómo, tras ese rostro grabado en metal, apareció un nuevo rostro invisible, el del papel que prometía oro, pero traía algo más sutil, la confianza ciega. Los metales habían dado al dinero una forma concreta, confiable, duradera. Con cada moneda estampada, los imperios construían no solo rutas comerciales, sino también una idea. El valor vive en el metal. Pero incluso el oro tiene un límite. Pesa, ocupa espacio, se transporta con dificultad. Y entonces, una nueva necesidad, la de mover el valor sin mover el metal, dio paso a otro giro silencioso en esta larga historia. Así nació el papel que prometía oro. En algunas ciudades, en los rincones tranquilos donde operaban los primeros banqueros, la costumbre era sencilla. Uno dejaba su oro guardado y a cambio recibía un papel. Ese papel no tenía valor en sí mismo, pero decía algo fundamental. Esto representa lo que has depositado. Puedes venir a buscarlo cuando lo necesites. Era un recibo, una promesa escrita, una prueba. Y la idea funcionó. Tan bien, de hecho, que pronto la gente empezó a intercambiar los papeles en lugar del oro. Ya no era necesario ir al banco a retirar el metal. Bastaba con pasar ese documento a otra persona, quien sabía que podía, si quería, cambiarlo por oro más adelante. Lo interesante es que muchos dejaron de hacer ese cambio, porque confiaban.
porque les bastaba con el papel. Y en esa confianza, sutil, cómoda, comenzó algo profundo. El dinero dejó de ser lo que es, y pasó a ser lo que representa. Es fácil no notarlo, pero allí ocurrió una transformación invisible. El valor, que antes se tocaba y brillaba, ahora se escribía, se firmaba, se certificaba. Y mientras más personas aceptaban esa promesa impresa como si fuera oro, más poderosa se volvía. El papel, frágil, liviano, perecedero, empezó a reemplazar al metal eterno. El oro seguía estando ahí, en las bóvedas, en los cofres, pero ya no era necesario mostrarlo. Bastaba con decir que existía, bastaba con confiar. Y entonces, como ocurre tantas veces, el sistema fue un poco más lejos. Los bancos, los gobiernos, las instituciones financieras empezaron a imprimir más papeles que oro real había, porque comprendieron que lo importante ya no era el metal, sino la fe. Si la gente seguía creyendo, ¿qué importaba si todo estaba respaldado? El dinero dejó de ser una cosa y se volvió una narración colectiva. Cada billete, cada moneda, cada cifra en una cuenta. Todo eso se sostiene por una sola cuerda, la confianza. Confianza en que otro aceptará ese papel, en que alguien lo respaldará, en que el sistema no colapsará mañana. Y esa confianza, como toda creencia, es fuerte, pero también delicada. Lo que antes era una relación entre dos personas, ahora era una relación con una promesa, con un emisor distante. Ya no se confiaba en el rostro que tenías delante, sino en el sello invisible de un banco central, en el prestigio de una firma, en la continuidad de un sistema. Y así, con esa comodidad de no tener que cargar oro, y esa eficacia de mover riqueza con solo un papel, perdimos algo sin notarlo. Perdimos el vínculo físico con el valor. Perdimos la noción de que lo que teníamos podía tocarse, pesarse, guardarse en la mano. Ganamos velocidad, ligereza, abstracción. Pero también ganamos una nueva forma de fragilidad, la dependencia total de un relato. Porque si la confianza se rompe, todo cae. Hoy lo vemos, quizás sin pensar en ello, cada vez que pagamos algo con un billete. Ese papel no es más que una promesa. No tiene valor por sí mismo. Su tinta, su textura, su numeración, nada de eso alimenta a nadie. Pero lo aceptamos, lo buscamos, lo atesoramos, porque creemos en lo que dice representar. Y cuando uno cree lo suficiente, a veces incluso olvida que fue solo una promesa. Así fue como el dinero empezó a caminar sin oro, como la representación superó al objeto, como la fe colectiva en un sistema permitió que el valor viviera en lo intangible. Desde entonces, cada vez que una mano recibe un billete, lo que en verdad se recibe no es papel, sino una historia compartida. Y en esa historia estamos todos, aunque ya casi nadie sepa quién la escribió. Si estás listo, dime continúa, y caminaremos hacia otro capítulo de esta transformación, el momento en que la promesa se extendió aún más, y el mundo entero empezó a vivir endeudado con el futuro. Hubo un momento en que el oro era tangible, el papel era promesa, y el futuro era algo que simplemente llegaba con el paso del tiempo. Pero no pasó mucho antes de que alguien pensara, ¿y si pudiéramos usar ahora lo que aún no tenemos? Así nació la deuda. Al principio, como casi todo en esta historia, la deuda fue una solución práctica, un acuerdo entre personas. Te doy hoy, tú me devuelves mañana. Algo útil para temporadas difíciles, para malas cosechas, para viajes largos. No había castigo ni amenaza, solo la certeza de que la palabra empeñada tenía valor. Pero en el momento en que los imperios comenzaron a crecer y los reinos quisieron expandirse más allá de sus medios,
la deuda tomó una nueva dimensión. Los gobernantes querían más soldados, más murallas, más rutas, más poder. Pero para hacerlo necesitaban recursos que no tenían aún. Entonces pidieron prestado, prometieron devolver con intereses, vendieron su futuro, y al hacerlo, crearon un nuevo tipo de poder, el poder de los acreedores. Las guerras se financiaban con deudas, las conquistas se alzaban sobre préstamos. El oro ya no salía solo de la tierra, sino del tiempo. Y con cada préstamo, con cada promesa de devolución, los estados creaban una red de compromisos que tejía lentamente algo mucho mayor. Una economía basada no en lo que se tiene, sino en lo que se espera tener. Y esa lógica, que comenzó entre reyes y banqueros, pronto se filtró a la vida cotidiana. Un campesino que no podía sembrar todo su campo pedía semillas prestadas. Un artesano que necesitaba herramientas adelantaba su ganancia futura. Una familia que no podía costear una celebración tomaba lo necesario por ahora, y ya lo pagaremos después. Así, sin estruendo, la deuda se volvió costumbre, tan habitual como el trueque había sido en otro tiempo, y con la costumbre llegó la normalización. Ya no sorprendía deber. Lo raro era no deber. Las personas empezaron a medir su presente en función de lo que aún no habían pagado, a vivir con una parte del alma adelantada, a trabajar no solo por lo que necesitaban, sino también por lo que ya habían consumido. La deuda se volvió estructura, una forma de organizar la vida, el trabajo, los calendarios, una justificación para todo, para trabajar más, para posponer sueños, para mantenerse en marcha. Pero había algo más sutil, algo más profundo. La deuda también comenzó a enseñar obediencia, porque cuando uno debe, cede. Cuando uno debe, guarda silencio. Cuando uno debe, acepta condiciones. Y así, sin castigos explícitos, la deuda se volvió una forma elegante y muy eficaz de control. Los estados debían a los bancos prestaban con condiciones, las personas debían a ambos, y todos giraban, como piezas en un mecanismo suave pero ineludible, en torno a una sola idea. El futuro ya no es libre, es una cuenta por pagar, y así empezamos a vivir en adelanto, a poseer antes de merecer, a gastar antes de ganar, a hipotecar no solo casas, sino años. Y en ese adelanto, la promesa de libertad comenzó a enredarse con la sensación de fatiga, porque el futuro, cuando está lleno de deudas, deja de ser una posibilidad abierta y empieza a parecerse más a una sentencia. No hay enojo en esta historia, solo constancia, solo una narración que avanza, porque no fue un error, fue una respuesta, una solución que se volvió hábito, una cuerda que primero nos unió y luego nos ató. Hoy casi todos debemos algo, a veces dinero, a veces tiempo, a veces tranquilidad, porque en algún momento alguien creyó que vivir a crédito era sinónimo de progreso, y tal vez lo fue, pero también fue el principio de una nueva inquietud, la de vivir siempre un poco detrás de lo que debemos, de lo que dijimos que cumpliríamos. Y esa sensación silenciosa va dejando huellas, en la salud, en el ánimo, en el cuerpo. Cuando estés preparado, dime continúa, y caminaremos hacia otro umbral de esta historia, ese en que el dinero dejó de ser solo una herramienta y empezó a definir quién eres. Hubo un tiempo en que valías por tu palabra, por la fuerza con la que sembrabas, la dulzura con que cuidabas a los tuyos, la claridad con la que mirabas a los demás a los ojos. Pero poco a poco, sin que nadie lo ordenara, esa manera de medir el valor de una persona empezó a desvanecerse, y en su lugar se instaló otra, más concreta, más calculable, el dinero. El cambio no fue inmediato,
Llegó como el polvo fino que se cuela en una casa con puertas cerradas, sin ruidos, sin empujones. Pero una mañana te despertaste y ya no eras el buen herrero o la mujer sabia del pueblo. Eras el que tiene tal cantidad, el que puede pagar esto, el que no necesita pedir. El dinero, que antes servía para intercambiar cosas, empezó a decir cosas sobre nosotros. ¿Cuánto vales? ¿Cuán confiable eres? Si mereces respeto, si puedes ser invitado a ciertos espacios. Las cifras que guardabas, o no, comenzaron a ser parte de tu carta de presentación. Y así, sin cambiar de forma, el dinero se volvió espejo. Un espejo no de quién eres, sino de cómo te ven, de qué suponen que mereces, de cuánto te corresponde. Ser rico empezó a significar más que tener bienes. Significó tener éxito, tener mérito, tener inteligencia, incluso bendición. Y quien no tenía pasaba a ocupar un lugar secundario en el relato, como si le faltara algo esencial, como si no estuviera completo. La identidad se fue vinculando a la cuenta bancaria, al poder adquisitivo, al consumo visible. Ya no bastaba con ser, había que demostrar. Y para demostrar, hacía falta mostrar. La ropa, la casa, el auto, el viaje. Todo se volvía parte del lenguaje con el que uno decía al mundo: mírame, valgo. Incluso el lenguaje cotidiano comenzó a cambiar. Éxito ya no se decía de alguien que vivía en paz, sino de alguien que acumulaba. Fracaso dejó de nombrar al que había traicionado sus principios y pasó a señalar al que no había ganado lo suficiente. Y así, el dinero fue colonizando la identidad. Lo que antes era una herramienta para vivir, se volvió una medida de lo que somos. Pero no todo era vanidad o deseo de reconocimiento. A veces, también era miedo. Porque cuando tu valor depende de lo que tienes, el vacío se vuelve un riesgo existencial. Si pierdes lo que posees, ¿quién eres entonces? Si no puedes comprar, si no puedes mostrar, si no puedes pertenecer. ¿Quién te mira? ¿Quién te escucha? Y allí, en ese rincón donde el dinero deja de ser número y se vuelve espejo, muchos empezaron a sentir una fragilidad nueva. No solo temían perder bienes, temían perder su lugar, su rostro ante los demás, su voz en las decisiones, su derecho a ser visto. Con el tiempo, incluso las emociones comenzaron a teñirse de economía. Ya no bastaba con amar, con cuidar, con estar. Había que poder sostener, había que poder pagar. Incluso los sueños empezaron a costar, y con cada cifra, la identidad se alejaba un poco más del alma y se acercaba al saldo. No es culpa de nadie, es solo parte del camino, parte de cómo fuimos organizando nuestras vidas, de cómo el símbolo fue ganando terreno sobre el ser. Pero en algún rincón, muy adentro, quizás aún late otra forma de valor, una que no se cuenta, ni se muestra, ni se presta, una que simplemente es, como una semilla bajo tierra, como una mirada que no necesita palabras, y puede que en la noche, cuando todo se apaga, cuando ya no hay nadie mirando, cuando el mundo se calla por un instante, uno se pregunte: ¿quién sería yo si el dinero no dijera nada sobre mí? Y esa pregunta, sin necesidad de respuesta, ya es un comienzo. Si quieres seguir, dime, continúa. Y veremos cómo el trabajo, que alguna vez fue una forma de libertad, se volvió la cadena más invisible de todas. Durante siglos, el trabajo fue símbolo de dignidad, de pertenencia. Era lo que uno ofrecía al mundo, lo que hacía con sus manos, con su tiempo, con su cuerpo. Trabajar era participar, era contribuir, era formar parte de un ciclo común. Y sin embargo, con el paso de los años, algo cambió. Lo que antes era expresión de libertad se convirtió, poco a poco,
en una cadena invisible. La promesa aún suena conocida. Trabaja y serás libre. Pero en la práctica, la mayoría trabaja para pagar deudas, para cumplir con facturas, para llegar a fin de mes. Y cuando se consigue cubrir una necesidad, aparece otra. El trabajo, así, ya no libera, sostiene. No porque no sea valioso, sino porque fue absorbido por un sistema que lo convirtió en instrumento de supervivencia más que de realización. Despiertas por la mañana, no porque descansaste, sino porque debes llegar. Te vistes, no porque quieres salir, sino porque el reloj manda. Comes rápido, te trasladas, haces cola, aprietas teclas o levantas peso. Todo al ritmo de una economía que no se detiene, no espera, no mira atrás, y si no puedes seguir ese ritmo, quedas fuera, como si no valieras. No importa si trabajas con cariño, si pones alma en lo que haces. Lo que importa es cuánto produces, cuántas horas rindes, cuánto generas. El trabajo ha sido arrastrado al lenguaje de la eficiencia, del rendimiento, de la ganancia. Y eso, sin que nadie lo diga en voz alta, nos ha hecho más máquinas que personas. Antes, trabajar era cosechar, ver el fruto, compartirlo. Hoy, a menudo no ves nada de lo que haces. Programas un código, vendes un servicio, respondes correos y el resultado no se toca, no se prueba, no se agradece, se contabiliza. Y cada vez más, lo que haces no te pertenece. Ni el tiempo, ni el producto, ni el sentido. El trabajo se ha vuelto algo que entregas a cambio de algo que necesitas. Dinero para vivir. Pero ese dinero se va tan rápido como llega. Salario, renta, luz, comida, transporte, impuestos. Y luego, otra vez, semana tras semana, mes tras mes. Un círculo tan repetido que a veces ya no se distingue del resto de la vida, como si la vida fuera solo eso. Y lo más sutil de esta cadena es que no se ve. No es una celda, no es un grillete, es una estructura mental, una forma de entender el tiempo, de medir la utilidad, de aceptar la fatiga como parte del contrato. Nos enseñaron que ser responsables es soportar, que ser adultos es madrugar, producir, regresar tarde, que quien no trabaja como los demás es sospechoso, perezoso, fallido. Y sin embargo, ¿cuánto sentido tiene un trabajo que apenas permite vivir? ¿Cuánto valor tiene una actividad que agota, pero no transforma? ¿Qué sucede cuando dedicamos la mayor parte de nuestros días a algo que sentimos ajeno, lejano, impuesto? La cadena invisible no está hecha solo de horarios, está tejida de silencios, de renuncias, de olvidos, de aquel sueño que dejaste para después, de la pasión que callaste para pagar cuentas, de la calma que postergas siempre para las vacaciones. Y así, el trabajo se volvió reloj, un tic-tac constante que mide cuánto te queda para volver a empezar. Pero aún queda algo dentro. Aún hay quienes encuentran en su labor una forma de arte, de entrega, de conexión. Aún hay rincones donde trabajar es crear, donde lo que uno hace transforma, acompaña, construye algo real. Y allí, sí, el trabajo libera. La pregunta es si podemos recuperar ese espacio, si podemos volver a mirar lo que hacemos con las manos y con la mente, como parte de una historia más amplia que la de pagar para seguir existiendo. Tal vez sí, tal vez no. Pero en medio de esta rutina que nos consume, a veces basta con detenerse un segundo y preguntar, ¿para qué trabajo en realidad? Si estás listo para seguir, dime, continúa. Y caminaremos al momento en que, creyendo que adelantábamos el tiempo, empezamos a hipotecar nuestro porvenir. La era del crédito. Hubo una época en la que la gente vivía con lo que tenía. Lo que se ganaba
Era lo que se usaba. Si alcanzaba, bien. Si no, se esperaba. Se postergaban las compras, los deseos, las mejoras. El tiempo marcaba el ritmo de la vida. Pero un día llegó una nueva promesa, una voz suave, casi seductora, que decía: no tienes que esperar. Puedes tenerlo hoy. Solo fírmalo. Solo acéptalo. Págalo después. Así nació el crédito. Al principio parecía un regalo, un milagro moderno. Las puertas que antes estaban cerradas se abrían de pronto. Ropa nueva, electrodomésticos, estudios, viajes, una casa, un auto. Todo parecía más cerca, alcanzable, no porque lo tuvieras, sino porque alguien te lo prestaba. Y no era alguien con nombre y rostro. Era un banco, una empresa, una entidad. Algo grande, lejano, serio. Algo que se ofrecía a ayudarte, a cambio de un compromiso. El crédito no es malo. De hecho, ha sido alivio y solución en muchos momentos. Pero tiene una naturaleza silenciosa que a veces no vemos con claridad. Es tiempo disfrazado de dinero. No estás pagando con lo que tienes, sino con lo que aún no ganaste. Y allí está la trampa suave. Porque cuando gastas antes de tener, adelantas la experiencia, pero también la deuda. Y esa deuda empieza a vivir contigo. Se sienta a tu mesa. Te espera al final del mes. Se convierte en parte de tus decisiones. Lo que parecía libertad se transforma en obligación. Lo que parecía solución se convierte en rutina. Pagas hoy lo que viviste ayer. Y cuando el presente se llena de pagos del pasado, el futuro empieza a encogerse. Porque el crédito, aunque invisible, pesa. En el cuerpo, en el ánimo, en los sueños. No es solo una cifra, es una carga mental. Un recordatorio constante de que debes, de que no eres del todo libre. Y sin embargo, lo aceptamos con naturalidad. Porque nos dijeron que era normal. Porque todos lo hacen. Porque así funciona ahora el mundo. Porque si no tienes crédito, ni siquiera puedes acceder a ciertas oportunidades. El acceso a lo necesario se ha vuelto un privilegio que se paga a plazos. Y lo más curioso es que, muchas veces, no tomamos crédito por lujos o excesos. Lo tomamos por necesidad, por urgencia. Porque la vida, tal como está diseñada, ya no se sostiene solo con lo que uno gana. Es más fácil conseguir una deuda que un salario justo. El sistema del crédito se alimenta del deseo, sí, pero también de la desigualdad, de la presión, de la prisa, de esa sensación de que siempre vamos tarde, de que si no accedemos ahora, quedamos fuera. Y en ese apuro, firmamos, aceptamos, nos comprometemos con un tiempo que aún no ha llegado, y cuando llega, ya no es nuestro. Es del banco, del contrato, del interés acumulado. Porque el interés es eso, una forma de castigar el tiempo, una manera de decir que por haber querido antes, ahora debes más. Y mientras tanto, seguimos adelante, con nuevas tarjetas, nuevos préstamos, nuevos créditos, como si no hubiera otra forma de vivir, como si la única manera de avanzar fuera adelantar la vida y luego pagarla por partes. Pero hay algo que no se compra a crédito, algo que no se puede financiar: la calma, la sensación de estar al día con uno mismo, de vivir con lo que se tiene, sin deberse a nadie, de caminar sin sombras en el bolsillo. No siempre es posible, no siempre es justo pedirlo, pero recordarlo ya es un acto de resistencia. Y quizá, solo quizá, en medio de esta rueda que gira sin parar, podamos detenernos un momento, mirar lo que deseamos y preguntar: ¿necesito esto ahora o me lo han hecho sentir urgente? Si deseas continuar, dime, continúa. Y daremos el siguiente paso hacia un escenario aún más abstracto. Aquel donde las decisiones no las toman personas, sino el mercado. Durante mucho tiempo, las decisiones colectivas las tomaban personas.
A veces eran ancianos sabios, otras líderes con experiencia. Incluso cuando había conflictos, sabíamos a quién mirar, a quién pedir explicaciones, a quién cuestionar. Pero con el tiempo, ese rostro fue desapareciendo, y en su lugar surgió una figura nueva, sin cara, sin cuerpo, sin voz propia: el mercado. El mercado está nervioso, dicen los noticieros. El mercado responde mal. El mercado exige ajustes. Y uno escucha eso, con cierta distancia, como si se hablara de una criatura invisible que observa desde algún lugar alto y frío. Pero, ¿qué es el mercado? No es un lugar físico, no tiene emociones, no firma cartas ni da entrevistas, y sin embargo, parece gobernarlo todo. Políticas públicas, decisiones empresariales, reformas laborales, jubilaciones, precios del pan, precios del gas. Todo parece pasar por su aprobación. Y lo más inquietante es que no lo elegimos, no lo votamos. No podemos dirigirle una queja, porque el mercado no tiene oídos, solo reacciona, como si fuera un dios moderno, sin templo, pero con altar en cada pantalla. ¿Quién lo entiende? Muy pocos. ¿Quién lo obedece? Casi todos, porque nos enseñaron que es él quien decide si una economía va bien o mal, que es él quien castiga cuando algo no le gusta, que es él quien recompensa cuando los gobiernos hacen lo correcto. Y así, entre comillas, el mercado se volvió el juez supremo. Ya no se hace lo que es justo, se hace lo que es atractivo para los mercados. Ya no importa si una medida mejora la vida de millones, si no es competitiva. La lógica del mercado no tiene entrañas, solo responde a números, a estadísticas, a proyecciones, a la fría mecánica del beneficio. Y esa lógica ha penetrado nuestras vidas. Las empresas ya no buscan solamente producir cosas útiles, buscan crecer para agradar al mercado. Los gobiernos ya no gobiernan solo para sus pueblos, gobiernan para tranquilizar a los mercados. Los individuos ya no trabajan solo para vivir, trabajan para sobrevivir en un sistema donde todo fluctúa, según ese ente invisible. Y lo más curioso es que el mercado somos nosotros, o eso dicen, pero no todos, solo quienes participan activamente, quienes compran y venden en su lenguaje. El resto, la gran mayoría, no tiene voz, solo acata, porque cuando el mercado habla, hay ajustes, hay despidos, hay subidas, hay recortes, y nadie sabe bien por qué. Solo que había que hacerlo, solo que no había alternativa. Así, el dinero dejó de ser solo medio de cambio y se convirtió en la vara con la que todo se mide: la salud, la educación, el tiempo, la vida misma. Todo tiene precio. Nada parece tener valor intrínseco. El mercado no necesita fe ni oración, solo necesita obediencia, y la tiene, en forma de políticas, de contratos, de rankings, de índices. Su liturgia son las gráficas, su profecía, el crecimiento sin fin. Y sin embargo, nos cuesta nombrarlo como lo que es: una ficción construida, una creación humana que se volvió más poderosa que quienes la imaginaron. Porque a diferencia de los dioses antiguos, el mercado no promete vida eterna, solo rentabilidad. Y cuando la rentabilidad se vuelve lo más importante, todo lo demás se vuelve secundario: el alma, el cuerpo, el entorno, el otro. Pero hay algo que el mercado no puede medir: la dignidad, la ternura, el abrazo, la pausa, la poesía, la belleza que no se vende, la alegría sin causa, la tristeza sin utilidad. Todo eso escapa a su lógica, y quizá por eso, cuando sentimos que el mundo va demasiado rápido, demasiado frío, demasiado mecánico, no es nostalgia, es intuición. Intuición de que estamos dejando que una herramienta se vuelva amo, que un cálculo se vuelva ley. Y tal vez, en medio de este sistema perfecto y asfixiante,
todavía podamos recordar que el mercado no es un dios, es solo una sombra colectiva, y toda sombra puede volverse más pequeña si nos acercamos unos a otros. Cuando estés listo, dime «continúa» y avanzaremos hacia una de las grandes mentiras modernas, la ilusión de que la economía puede crecer para siempre. Durante siglos, crecimos con una idea simple pero poderosa. Si trabajas más, tendrás más. Si produces más, vivirás mejor. Si la economía crece, todo mejora. Parecía lógico, natural, como sembrar más para cosechar más. Pero esa lógica, que funcionaba cuando el mundo era amplio y los recursos abundaban, fue transformándose en un dogma, un principio incuestionable, una especie de religión moderna. Todo debe crecer siempre. Las empresas, los países, las personas, los números, los índices, los porcentajes. Y si algo no crece, es porque está mal. La economía, nos dicen, debe expandirse año tras año. No importa si ya hay suficiente comida, casas, objetos, tecnología. Siempre se necesita más. Más producción, más consumo, más velocidad. Y nadie se detiene a preguntar, ¿para qué? Los árboles no crecen hasta el cielo. Los cuerpos no crecen para siempre. Ni siquiera los ciclos naturales son infinitos. Todo en la vida tiene un punto de madurez, de equilibrio. Pero no el dinero. El sistema financiero, tal como está diseñado, no sabe detenerse. Necesita crecimiento continuo para sostenerse, porque el interés de las deudas depende del mañana, porque los beneficios se comparan con los del año anterior, porque la competencia exige novedad constante. Y así, sin darnos cuenta, entramos en una carrera sin meta. Las empresas invierten para crecer. Los gobiernos se endeudan para crecer. Las personas se agotan para no quedarse atrás. Y todo eso se presenta como progreso, como si avanzar fuera siempre mejor, sin importar hacia dónde. Pero ese crecimiento tiene un costo real, concreto, el planeta. La Tierra se agota, los ríos se envenenan, el aire se ensucia, las especies desaparecen. Y, sin embargo, seguimos pidiendo más. Más petróleo, más ganadería, más minería, más todo. Como si no hubiera un límite. Como si el mundo fuera una despensa sin fondo. Y lo mismo ocurre con las personas. El cuerpo no aguanta jornadas interminables. La mente no tolera la presión constante. El alma no vive bien si solo corre, si solo produce, si solo cumple objetivos. Y sin embargo, seguimos adelante. Porque parar parece un pecado. Porque descansar parece fracaso. Nos han hecho creer que lo contrario del crecimiento es la ruina. Pero no es verdad. Lo contrario del crecimiento infinito no es la miseria, es la suficiencia. Es saber cuándo basta. Es entender que una sociedad sana no es la que consume más, sino la que vive mejor. Pero esa idea asusta, porque va contra todo lo que se nos ha enseñado, porque implica cambiar los mapas, los modelos, los planes. Implica preguntarnos cosas incómodas. ¿Qué pasaría si dejáramos de crecer? ¿Y si buscáramos equilibrio, en lugar de expansión? La economía actual no sabe responder eso, porque está diseñada como un organismo que solo sobrevive creciendo. Si se detiene, colapsa. Si se contrae, entra en crisis. Y sin embargo, nosotros no estamos hechos de la misma materia. Somos cuerpos, emociones, historias. No fuimos creados para producir eternamente. Fuimos creados para vivir, para sentir, para relacionarnos, para contemplar, para existir más allá del rendimiento. Y quizás, solo quizás, el día en que miremos con más cariño el acto de sostener en lugar de expandir, el día en que valoremos una economía que cuida en lugar de devorar, ese día, algo dentro de nosotros también encontrará descanso.
Cuando quieras continuar, dime, continúa. Y entraremos en un territorio delicado. Cómo el dinero, además de dividir, aprendió a señalar y a avergonzar la pobreza como culpa. Hubo un tiempo en que la pobreza era entendida como parte del ciclo natural de la vida, como una estación difícil, como algo que podía tocarle a cualquiera, una mala cosecha, una enfermedad, un invierno largo. Nadie se enorgullecía de ella, pero tampoco se avergonzaba. Era un estado, no una condena. Y el grupo, la tribu, la comunidad, el barrio, hacía lo posible por sostener a quienes caían. Compartían lo poco que tenían, porque sabían que mañana podría ser al revés, que en la rueda de la existencia todos ocupamos todos los lugares, tarde o temprano. Pero esa mirada empezó a cambiar. Poco a poco, sin que nadie lo declarara abiertamente, la pobreza dejó de ser un hecho y pasó a ser un defecto. Ya no importaban las causas, solo el resultado. Si eras pobre, algo debías haber hecho mal, o no haber hecho, algo que te había fallado. Y el dinero, que antes era herramienta, símbolo o promesa, se volvió también medida de valor moral. Tener significaba haber triunfado. No tener significaba haber fracasado. Y así, sin pruebas ni razones, el mundo comenzó a ver a los pobres como responsables de su situación, no como víctimas de un sistema injusto, ni como parte de un engranaje desigual, sino como culpables, culpables de no haber aprovechado oportunidades, de no haberse esforzado lo suficiente, de no haber sido inteligentes con su dinero, culpables de ser una carga, de molestar, de no encajar. Y entonces la vergüenza se instaló, no solo en la mirada de los demás, sino en la propia, porque cuando te dicen tantas veces que no vales, terminas por dudar de ti mismo. La pobreza ya no era solo no tener, era no poder mirar de frente, era sentirse fuera del juego, era quedarse atrás mientras todo avanza, era ver vitrinas y no entrar, oír anuncios y no entender, ser invisible, incluso en medio de la multitud, y en ese proceso la sociedad se volvió más dura, más impaciente, más exigente, porque cuando la pobreza se convierte en vergüenza, la solidaridad también se retrae. Se vuelve caridad humillante, limosna, condescendencia. Se da, pero con juicio. Se ayuda, pero con condiciones. Como si antes de merecer pan, uno tuviera que demostrar que lo necesita con dignidad. Pero nadie debería tener que justificar su hambre. Nadie debería pedir permiso para existir. Y lo más doloroso es que esa vergüenza no nace en el alma del pobre. Se le impone. Se cultiva desde afuera, desde discursos que romantizan el mérito y ocultan los privilegios, desde miradas que bajan la vista o cruzan la calle, desde políticas que castigan la necesidad y premian el exceso. Porque la pobreza, en el fondo, no es una falla individual, es una expresión del desequilibrio colectivo. Es un síntoma de un sistema que produce mucho, pero reparte poco, que genera riqueza a costa de crear carencias. Y esa desigualdad ya no escandaliza, se explica, se racionaliza, se convierte en paisaje, en fondo borroso de cada ciudad, en cifras frías que no despiertan emociones. Pero hay algo que no puede mentir, la herida en la mirada. Esa forma en que alguien observa desde lejos lo que parece inalcanzable. Esa forma en que agacha la cabeza cuando saca una billetera vacía. Esa forma en que se disculpa por no poder pagar algo básico, como si no mereciera estar allí. Y es allí, justo allí, donde el dinero muestra una de sus caras más crueles, la de decidir quién puede sentirse digno y quién no. Quizá aún estemos a tiempo de recordar que nadie vale por lo que tiene, que la pobreza no debería doler más por lo que falta, sino por lo que excluye.
que una sociedad que avergüenza al que menos tiene está empobrecida en lo esencial. Cuando quieras seguir, dime «continúa» y entraremos en un lugar aún más íntimo, ese donde el dinero se infiltra hasta en lo que creíamos sagrado, el amor. Hay lugares del alma que uno quisiera pensar intactos, espacios cálidos, protegidos, donde no entran las cuentas, ni las deudas, ni los cálculos. Lugares como el amor. Pero incluso allí, el dinero entró, no de golpe, no como un intruso violento, más bien como una brisa que empieza siendo imperceptible. Y de pronto, cuando uno lo nota, ya ha movido todos los muebles. Y el amor empieza a tener precio. Porque cuando dos personas deciden compartir la vida, también comparten gastos, decisiones, necesidades. La economía se vuelve parte de lo íntimo. Y con ella empiezan a colarse preguntas que antes no estaban. ¿Quién pone más? ¿Quién sostiene? ¿Quién decide? ¿Cuánto valgo si no puedo contribuir? Y entonces, sin darnos cuenta, el amor comienza a medirse, no en ternura, ni en compañía, ni en paciencia, sino en cifras. Hay parejas que se rompen por dinero, no por falta, necesariamente, sino por la tensión que genera su presencia, porque el dinero trae poder, y donde hay poder, también hay jerarquía, y donde hay jerarquía, el amor empieza a tambalear. En una casa, cuando uno gana más, puede decidir más. Cuando uno tiene menos, puede empezar a callar, no por falta de voz, sino por miedo a ser carga, por pudor, por agotamiento. Y esto no ocurre solo en relaciones de pareja, también en familias, entre hermanos, entre padres e hijos. El dinero aparece en la mesa, en los regalos, en las herencias, en los silencios. Se convierte en tema central, o en un tabú que todos sienten y nadie nombra. Incluso en el comienzo del amor, el dinero puede influir. A veces, sin querer, buscamos pareja que esté estable, que tenga algo seguro. Decimos que es por madurez, por realismo, pero detrás de esas palabras hay otra verdad, el miedo a la escasez, el temor a no poder, a no llegar, a no ofrecer. Y así, muchas veces, el amor se condiciona. No solo por el corazón, sino por la cuenta bancaria, por la vivienda, por el empleo, por lo que se tiene, o no se tiene, para compartir. Y cuando eso ocurre, el amor empieza a disfrazarse, a evitar preguntas, a cambiar prioridades. Porque decir te amo es fácil cuando todo va bien. Pero decir te acompaño cuando el sueldo no alcanza, cuando la incertidumbre pesa, cuando el futuro es bruma, requiere otro tipo de valor. Uno que no cotiza, que no se mide, que no siempre se premia. Y sin embargo, ahí es donde el amor más verdadero aparece. No el romántico de película, sino el amor que cuida sin calcular. El que entiende que el valor de una persona no se mide por lo que aporta en dinero, sino por lo que ofrece en presencia, en escucha, en sostén invisible. Pero para que ese amor florezca, hace falta desarmar muchas creencias. Hace falta reaprender a mirar, porque durante demasiado tiempo nos enseñaron que quien no puede pagar, no puede elegir, que quien no aporta, estorba. Y eso es una herida profunda, porque cuando uno empieza a sentir que no merece amor por no poder darlo en forma de objetos o soluciones, el alma se encoge, y la relación se llena de culpas, de silencios, de negociaciones. Se vuelve contrato, se vuelve reparto, se vuelve tensión. Quizá por eso, en tiempos tan marcados por la economía, amar sin condiciones se ha vuelto un acto revolucionario, un gesto de resistencia íntima, una forma de decir, yo te veo, más allá de lo que tienes o puedes ofrecer. Yo te reconozco por lo que eres, incluso cuando el mundo te mide por lo que vales. Y en ese acto, pequeño pero profundo,
el amor recupera su lugar, no como ideal romántico, ni como promesa perfecta, sino como espacio humano, imperfecto, pero verdadero. Un refugio donde no se pasa cuenta, donde el cariño no depende del saldo, donde el vínculo no se pesa, se cuida. Cuando estés listo, dime, continúa, y te llevaré al lugar donde el dinero ya no se desea, sino se teme perder. Porque el miedo a no tenerlo puede ser una prisión aún más grande. Hay algo que suele venir junto con el dinero. No siempre, pero casi inevitablemente. Y no es alegría, ni libertad, ni gratitud. Es miedo. Miedo a que se acabe, a que no alcance, a que lo roben, lo quiten, lo pierdas. Miedo a tener que volver a empezar, a no poder sostener lo que has construido. Miedo a que, sin él, la vida se desarme. Ese miedo es silencioso. No grita, no corre. Se instala. Se disfraza de prudencia, de responsabilidad, de previsión. Pero está allí. A veces en forma de una cuenta que miramos cada día. A veces en forma de una compra que evitamos. A veces en forma de una ansiedad que no sabemos explicar. Y no importa cuánto tengas, porque el miedo no siempre responde a la cantidad, responde al apego, a la sensación de que, sin ese respaldo, sin esa seguridad, no estás a salvo. El dinero se convierte, entonces, en refugio, en colchón, en escudo, no porque nos haga felices, sino porque nos hace sentir protegidos. Y claro, hay razones para eso. Vivimos en un mundo donde muchas cosas esenciales dependen del dinero. El techo, la comida, la salud, la educación. Tenerlo significa tener opciones. No tenerlo significa depender. Y depender, en esta época, duele. Pero cuando el miedo toma el timón, el dinero deja de ser útil. Se vuelve obsesión. Vigilamos cada gasto. Repetimos por si acaso. Guardamos para después, y ese después nunca llega, porque siempre puede venir algo peor. Y así, acumulamos, ahorramos, planeamos, no por deseo, sino por temor. Y ese temor nos encierra, nos hace decir que no a viajes, a experiencias, a encuentros. Nos hace posponer placeres pequeños, nos hace vivir a medias, porque la idea de quedarnos sin dinero nos asusta más que la idea de quedarnos sin vida. Y eso, lentamente, comienza a endurecer el alma, porque uno se vuelve cauteloso, desconfiado, rígido. Empieza a medir todo por lo que puede costar, por lo que puede perderse. Y lo que no se mide en cifras, una tarde con amigos, un paseo sin compras, una conversación larga, empieza a parecer superfluo. Pero el miedo no protege, el miedo no da paz, solo aplaza la inquietud. Y al final, terminamos tan ocupados cuidando lo que tenemos, que no disfrutamos lo que somos. Nos volvemos guardianes de un castillo que no habitamos. Defendemos una seguridad que nos impide vivir con soltura. Y lo más irónico es que, aunque guardes cada moneda, la vida sigue teniendo riesgo. La salud, el amor, el tiempo, nada de eso se compra. Y si vives creyendo que el dinero puede evitar el dolor, te olvidas de lo esencial, que el dolor no es un fallo, es parte del camino. Entonces, ¿qué hacer? Tal vez recordar que el dinero sirve para vivir, no para aplazar la vida. Que ahorrar es sabio, pero vivir con miedo no es vivir. Que el verdadero refugio no está en el saldo, sino en los vínculos, en los momentos, en la serenidad interna. Y que a veces, la única forma de sentirnos verdaderamente ricos es permitirnos perder, dejar ir, soltar, confiar, porque si el dinero se va, y a veces se va, aún quedas tú, con tu historia, con tu capacidad, con tu esencia, y eso que no cotiza. Eso es tuyo para hubo un tiempo en que el dinero era algo que se tocaba. Monedas frías, billetes arrugados,
el sonido claro de una caja al cerrarse. Sabías cuánto tenías porque lo veías, porque lo sentías en el peso del bolsillo, en el cajón de casa, en la mano que ofrecías al pagar. Pero poco a poco, ese vínculo físico se fue desdibujando. Las monedas se volvieron números, los billetes, líneas en una pantalla, y el dinero, sin dejar de estar, empezó a desaparecer de nuestra vista. Hoy ya casi no lo sentimos, no lo doblamos, no lo contamos, no lo escondemos bajo el colchón. Vivimos con él, sin tocarlo. Una tarjeta, un clic, una transferencia, un parpadeo en el teléfono y algo cambia de lugar sin que nadie lo vea. Y así, el dinero se volvió código, un conjunto de datos que se mueve por cables invisibles, por redes globales, por servidores que nunca visitamos. Y ese movimiento silencioso, casi mágico, define nuestras vidas. Pagamos cuentas sin salir de casa. Recibimos salarios sin firmar papeles. Viajamos sin llevar efectivo. Y aunque todo es más ágil, más cómodo, más limpio, algo también se ha perdido. Se ha perdido la conciencia. Porque cuando el dinero ya no suena ni pesa, se gasta más fácil. Cuando todo es virtual, lo real se vuelve borroso. Y el acto de pagar, que antes era una entrega, ahora es apenas un gesto automático, un botón, una confirmación. Y lo que no se ve, también se olvida. Ya no sabemos muy bien dónde está nuestro dinero, no en el sentido de cuánto tengo, sino de dónde habita. ¿Está en un banco? Sí, pero ¿dónde? ¿En qué país? ¿En qué servidor? ¿Quién lo mueve? ¿Cómo se decide? La respuesta, la mayoría de las veces, es no lo sabemos, porque ahora el dinero no vive en nuestras manos. Vive en sistemas complejos, en algoritmos, en bolsas que reaccionan en milisegundos, en redes que nadie controla del todo. Y en ese anonimato creció su poder, porque el dinero digital no duerme, no descansa, no se pierde en el sofá. Opera todo el tiempo. Se invierte, se multiplica, se esconde, se traslada. Y detrás de esos movimientos hay estructuras inmensas que deciden mucho más de lo que imaginamos. Y mientras tanto, nosotros obedecemos los números. Miramos el saldo, esperamos el depósito. Hacemos clic con fe, como si esos signos digitales fueran el nuevo idioma del valor. Y en cierto modo, lo son. Pero en esa transición, en ese paso de lo tangible a lo intangible, el dinero dejó de ser algo que controlamos para ser algo que nos controla. Ya no está en nuestras manos, está en el aire, en la nube, en los sistemas. Y, por momentos, nos sentimos como usuarios, más que como dueños. Y sin embargo, todo sigue funcionando. Seguimos comprando, pagando, ahorrando, como si no pasara nada, como si no importara que el dinero ya no tenga rostro, ni peso, ni forma. Pero tal vez importe. Tal vez, al perder el contacto físico, también perdimos parte de la relación emocional con el dinero. Ya no lo cuidamos igual, ya no lo respetamos igual, ya no lo entendemos igual, porque una cosa es tener algo en la mano, y otra muy distinta es verlo como una cifra abstracta que puede cambiar en un segundo. Y tal vez, en medio de esa abstracción, sea necesario volver a preguntarnos, ¿qué es hoy el dinero? ¿Una herramienta? ¿Un reflejo? ¿Un sistema? ¿Una ilusión compartida? La respuesta, quizás, no sea única, pero empezar a mirarlo con nuevos ojos, más allá del clic, del código, del saldo, puede ayudarnos a recuperar algo de la conciencia que perdimos. Y cuando estés preparado, dime, continúa. Y hablaremos de una paradoja que incomoda. ¿Cómo, en el momento de mayor abundancia de la historia, tantas personas siguen viviendo con tan poco?
Vivimos en el momento de mayor riqueza acumulada de toda la historia humana. Nunca hubo tantos bienes, tanta producción, tanta tecnología, tantas posibilidades. Los almacenes están llenos. Las plataformas de venta tienen de todo. Los contenedores cruzan mares día y noche. Las cifras que mueven los mercados son tan altas que cuesta imaginar lo que representan. Y, sin embargo, nunca tantas personas vivieron con tan poco. Hay algo profundamente desconcertante en eso. Una paradoja amarga. Porque el problema ya no es la escasez. No falta comida, ni techo, ni ropa, ni conocimiento. Falta otra cosa: acceso. Falta distribución. Falta equidad. El dinero, como un río, no fluye hacia donde se necesita. Fluye hacia donde puede crecer, hacia donde se multiplica, hacia donde se invierte, hacia donde rinde. Como si tuviera voluntad propia. Como si fuera un ser vivo que busca su beneficio y no el bienestar común. Y entonces ocurre lo que ya vemos a diario: abundancia junto a la miseria. Supermercados con góndolas repletas frente a barrios con hambre. Mansiones junto a asentamientos. Empresas con beneficios récord y trabajadores que no llegan a fin de mes. Tecnología de punta en un mundo donde aún hay quien no puede hervir agua. No es falta de recursos, es decisión, es estructura, es sistema. Y lo más duro es que hemos aprendido a normalizarlo, a explicarlo, a decir que es complejo, que así funciona, que no se puede hacer otra cosa. Como si la injusticia fuera parte del paisaje, como si la desigualdad fuera un mal menor, inevitable. Pero no lo es. Es el resultado directo de un modelo que acumula arriba y filtra abajo, que premia al que ya tiene y castiga al que parte de menos, que mide el éxito por la cantidad y no por el impacto, que confunde crecimiento con justicia. Y en medio de esa lógica se rompen los vínculos, porque cuando uno tiene demasiado y otro no tiene nada, ya no hay comunidad, hay miedo, hay resentimiento, hay distancia, hay sospecha. La abundancia, cuando no se comparte, no es riqueza, es aislamiento. Y eso se ve también en lo emocional, porque quienes más tienen no siempre son más libres, a menudo viven atrapados por el temor a perder. Y quienes menos tienen, viven agotados por el esfuerzo de resistir. Ambos, a su modo, viven limitados. Y mientras tanto, los recursos siguen moviéndose, las cifras siguen creciendo. Pero la vida de las personas muchas veces no mejora. Y allí está el corazón de esta paradoja. Hemos creado un sistema capaz de generar todo lo necesario, pero incapaz de distribuirlo con justicia, porque el dinero ya no busca resolver necesidades, busca multiplicarse. Va a donde encuentra rentabilidad, no humanidad. Y en esa lógica no hay espacio para el equilibrio. Pero hay algo que sigue siendo cierto: el mundo tiene lo suficiente para todos. Lo que falta es voluntad. Lo que falta es consciencia. Lo que falta es coraje para mirar el modelo con ojos nuevos y decir: esto, así como está, no es justo. Y quizá el primer paso no sea cambiarlo todo de golpe, sino dejar de justificar lo injustificable. Empezar a ver lo que duele, nombrarlo, sentirlo, porque solo lo que se nombra puede empezar a transformarse. Y si un día logramos que la abundancia sea también presencia en todas las mesas, en todas las casas, en todos los cuerpos, entonces, tal vez el dinero vuelva a ser lo que prometía al inicio: una herramienta para encontrarnos, no para dividirnos. Cuando estés listo, dime «continúa», y llegaremos al umbral más incómodo y necesario de esta historia. La pregunta que ya no se puede evitar: ¿quién controla realmente a quién? Después de todo este recorrido, desde el trueque hasta las finanzas digitales,
desde las conchas hasta los algoritmos, desde la necesidad hasta la vergüenza. La pregunta que queda en el aire ya no se puede evitar. ¿A quién sirve hoy el dinero? Porque lo creamos nosotros, como una herramienta, como una solución. Lo inventamos para facilitar la vida, para hacer más simples los intercambios, para organizarnos mejor. Y sin embargo, hoy es el dinero el que parece organizarnos a nosotros, no como una herramienta, sino como un amo. No lo cuestionamos, lo perseguimos, lo obedecemos, lo tememos, lo defendemos. Adaptamos nuestras decisiones a sus movimientos. Ajustamos nuestras emociones según su presencia o ausencia. Lo que hacemos, lo que postergamos, lo que deseamos, todo gira en torno a él. ¿En qué momento pasó de servirnos a gobernarnos? Tal vez fue gradual, tal vez fue necesario, tal vez, sin ese control, el caos sería aún mayor. Pero no podemos dejar de mirar lo que es evidente. El dinero ya no refleja solamente valor, ahora también dicta reglas, reglas de vida, de éxito, de pertenencia, reglas sobre quién merece una casa, un tratamiento médico, una educación, una segunda oportunidad. Reglas que no aparecen en constituciones, pero se aplican todos los días, de forma silenciosa, de forma eficaz, y la mayoría las acata, no porque quiera, sino porque no ve otra opción, porque cambiar de empleo o de ciudad no es solo una decisión de vida, es una cuestión de ingresos, porque tener hijos, viajar, estudiar o incluso descansar depende de un presupuesto, porque hasta lo más íntimo, el cuidado, el tiempo libre, la salud emocional, está filtrado por lo que puedes pagar. Y en esa lógica es natural preguntarse, ¿de verdad somos nosotros quienes usamos el dinero o es él quien nos usa a nosotros? Porque no es solo el billete ni el número en la cuenta, es el sistema completo, un entramado que se sostiene a sí mismo, que se retroalimenta, que ya no necesita intervención directa, porque las decisiones no las toma un tirano ni una oficina secreta, las toma la estructura, un sistema que premia la acumulación, que normaliza la desigualdad, que castiga la pausa, que desconfía de quien no produce, que exige cada vez más y ofrece cada vez menos. Un sistema que, para seguir funcionando, necesita que sigamos corriendo. Y lo hacemos, corremos, casi sin preguntarnos por qué, como si no se pudiera vivir de otra manera. Pero podemos preguntarnos, podemos detenernos, aunque sea en la noche, aunque sea en la intimidad de un pensamiento, y hacer silencio. Escuchar lo que queda cuando el ruido de la productividad se apaga. Sentir si, en lo profundo, no hay algo que nos dice que esto no era todo. Porque sí, el dinero es útil, es necesario, pero no es el centro, no es el sentido, no es el fin. Es una invención humana, poderosa, sí, compleja, sí, pero invención al fin. Y como todo lo que hemos inventado, podemos reinventarlo, podemos resignificarlo, podemos, si tenemos coraje, empezar a tratarlo de nuevo como lo que fue al principio. Una herramienta al servicio de la vida, no una vida al servicio de una herramienta. Y quizá ahí empiece algo distinto. No una revolución, tal vez, pero sí una pequeña libertad, la de mirar al dinero a los ojos y decirle, sin miedo, sin odio, sin sumisión: yo no soy tú, y si estás preparado para terminar este viaje, dime, continúa, y cerraremos juntos esta historia, no con respuestas absolutas, sino con una reflexión tranquila, que pueda acompañarte incluso después de que el silencio vuelva. Hemos caminado juntos por una historia larga, más larga de lo que parece, más cercana de lo que imaginábamos, desde los primeros intercambios entre manos abiertas hasta las cifras invisibles
que hoy habitan nuestras pantallas, desde el valor basado en confianza hasta el control disfrazado de necesidad. Y lo que tal vez más impresiona no es el poder del dinero en sí, sino lo mucho que le hemos cedido. Le dimos espacio en nuestra mesa, en nuestras decisiones, en nuestras conversaciones. Le dejamos entrar en nuestras relaciones, en nuestros sueños, en nuestros miedos. Le dimos forma, y con el tiempo, esa forma empezó a darnos forma a nosotros. Pensábamos que lo controlábamos, que podíamos usarlo a nuestro favor, que era un invento práctico, útil, neutral. Pero ahora sabemos que no todo lo neutral es inocente, porque una herramienta, cuando se usa sin pausa y sin reflexión, termina moldeando a quien la empuña. Y así, el dinero comenzó siendo puente, y se volvió frontera. Comenzó como medio, y se convirtió en fin. Comenzó siendo solución, y terminó siendo condición. No porque haya maldad en su esencia, sino porque olvidamos que era solo una idea poderosa, sí, pero una idea, algo imaginado, construido, acordado, algo que podía cambiar, como cambian las costumbres, los mapas, los lenguajes, y sin embargo, lo dejamos crecer sin límites, dejamos que ocupara todo, que lo nombrara todo, que pesara sobre todo, y ahora lo llevamos con nosotros incluso cuando no lo pensamos, incluso cuando dormimos, incluso cuando amamos, incluso cuando creemos estar lejos de él, porque el dinero ya no es solo lo que tenemos, es también lo que falta, lo que deseamos, lo que tememos perder. Es el eco de las decisiones que tomamos apurados. Es la sombra de las renuncias que hacemos sin nombrarlas. Y por eso, tal vez, vale la pena detenerse, no para rechazarlo, no para demonizarlo, sino para reconocerlo, para volver a verlo, para entenderlo sin temor, sin devoción, porque solo lo que se mira de frente deja de gobernarnos en la sombra. Y si llegaste hasta aquí, si esta historia te habló aunque sea un poco, si algo en ella se quedó contigo, quizás ya diste un paso suave, pero valiente, el de empezar a recordar que el dinero no es destino, que no es tu voz, que no es tu valor, que no es tu verdad, que tú eres más que eso, siempre fuiste más. Y si deseas con el corazón sereno dar el último paso de este viaje, dime simplemente, continúa, y pondremos palabras al final, no para cerrar, sino para que el eco quede dentro, como una semilla que, algún día, sabrá despertar. Esta noche hemos recorrido una historia que no está en los libros, pero vive en cada uno de nosotros. No fue una historia con héroes ni villanos. Fue una historia de humanidad, de búsqueda, de intentos, de desvíos. El dinero nació como una idea, una solución sencilla para compartir, para intercambiar, para organizarnos. Pero como muchas ideas poderosas, creció más allá de su forma. Se volvió estructura, se volvió sistema, se volvió hábito. Y con el tiempo, empezamos a confundirlo con la realidad misma, como si todo lo que no pudiera comprarse valiera menos, como si todo lo que no generara ganancia no mereciera lugar. Pero el dinero no es la realidad, es solo una forma de nombrarla, un lenguaje, y todo lenguaje puede ser reaprendido. Tal vez no podamos cambiar el sistema de un día para otro. Tal vez seguirán existiendo bancos, precios, contratos, intereses. Pero podemos recordar, aunque sea en lo íntimo, que el dinero no es esencia, no es amor, no es salud, no es tiempo vivido con sentido, no es la risa compartida en una tarde simple, no es la mano que se extiende sin pedir nada a cambio, no es lo que eres, ni lo que te falta. Es solo una herramienta, una idea útil, hasta que deja de serlo.
Y si alguna vez sientes que todo gira en torno a él, si te despiertas con ansiedad por lo que falta, o te culpas por lo que no puedes dar, o te agotas persiguiendo algo que parece no alcanzar nunca, recuerda esto: el dinero no respira, pero tú sí. El dinero no sueña, pero tú todavía puedes. El dinero no ama, pero tú sabes hacerlo. Y ahí está la verdadera riqueza, no en lo que acumulas, sino en lo que das sin miedo, en lo que sostienes sin condiciones, en lo que te permite mirar la vida, no como un mercado, sino como un encuentro. Así termina esta caminata lenta, sincera, no con respuestas definitivas, sino con una pregunta abierta. ¿Y si esta vez el valor real empezara dentro, no fuera? Tal vez, si volvemos a hablar el lenguaje del dinero con conciencia, con ternura, con pausa, no hará falta expulsarlo de nuestras vidas. Bastará con recordarle su lugar. Y ese lugar ya no será el centro. Ahora, deja que el silencio regrese. Respira una vez más. Y si algo quedó resonando, no te apures en entenderlo. Solo deja que te acompañe, como un murmullo suave, como una verdad que no exige, pero permanece.